Familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de Entre Familia y Amigos. El capítulo de hoy aborda un tema bastante interesante, el cual inconscientemente sabemos que en algún punto de nuestra vida va a llegar. Sin embargo, muchas veces no analizamos las implicaciones que esto trae. Este capítulo tiene algunos toques y matices personales que como familia estamos viviendo y por eso quisimos compartir con ustedes, familia, esta plática dedicada al más pequeño de nuestra familia que hace unas semanas emprendió este viaje en la independencia, ¿no? Es correcto. Y bueno, los padres tenemos la responsabilidad fundamental de educar y orientar a nuestros hijos para que se conviertan en la mejor versión de ellos mismos, para que sean personas independientes, autosuficientes y que el día de mañana puedan precisamente iniciar la historia de su vida. Y durante todo este tiempo estamos conscientes de que los hijos no nos pertenecen, que no somos dueños de nada y sin embargo nada nos prepara para el momento en que nuestro hijo llega y nos dice que se va a ir del nido. Así que sin más, vamos con esto. La única constante de la vida son los cambios y aunque no nos demos cuenta, los cambios suceden todos los días y no somos los mismos de ayer, mucho menos los mismos de hace algunos años. Hay cambios que esperamos con gusto, hay cambios que no nos gusta que lleguen y hay cambios en los cuales nunca pensamos porque no queremos que lleguen o bien queremos que se tarden lo más posible en llegar. Y bueno, como tú bien lo comentaste, nuestra vida dio un giro hace algunas semanas cuando el pequeñín llegó a decirnos que pues ha decidido iniciar el vuelo y hacer su propia vida. Y evidentemente me da mucho gusto porque eso significa que ya nuestro pequeño creció y ya es un adulto. Y los hijos se vuelven adultos y los padres nos tenemos que convertir todavía en personas con mayor madurez para poder manejar la situación de la mejor forma para todos. Pero después de este shock de la noticia, de la sorpresa, de repente me voy y en 2 semanas... Sí, porque aparte no fue la decisión, fue la premura de la decisión. Sí, porque ni siquiera fue como que la boda y dentro de un año y tienes la planeación, ¿no? En 2 semanas me voy. Entonces, después del shock de la noticia, así como luego dicen que tu vida cuando estás a punto de morir pasa como en una película. Ajá, frente a tus ojos. En ese momento empieza a pasar una película porque dices, se cierra un capítulo en el que ves toda la infancia correr y te das cuenta, bueno, que esta aventura llamada maternidad cierra un capítulo, pero me di cuenta de que no tardo en cerrar el otro. Y evidentemente, entonces toda la expectativa de tu vida cambia. Entonces cierra ese capítulo donde todos los desayunos, las comidas, las cenas, todas las mañanas de gritarles para que por el amor de Dios se levantaran y que nunca me hicieran caso, todos esos regaños por el tiradero, todas esas negociaciones por los permisos, todos esos ayudarles a hacer la tarea, todos esos momentos que compartimos, los viajes que planeamos, escucharlos reírse, pelearse, etcétera, pues todo eso se va a acabar, ¿no? Y aunque bien los padres nunca dejamos de ser padres, pues todo se transforma y tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a iniciar nuestra nueva vida ya sin ustedes en casa. Aunque nuestros hijos se hacen hombres o se hacen mujeres, para nosotros siempre van a ser los chiquitines y es difícil, esos chiquitines que nunca pensamos que nos iban a dejar. Pero si realmente lo analizamos, los hijos nos empiezan a dejar desde que empiezan a aprender a caminar y ya no necesitan de nuestra mano para ir a todos lados. Cuando los dejamos en la escuela con el corazón apachurrado, les decimos adiós mientras los vemos llorar, o bien los vemos ir felices y entonces los que lloramos somos nosotros porque no les importó nada dejarnos ahí. O cuando les decimos adiós en su primer viaje escolar en el camión y el camión ya ellos ni nos han de estar viendo, pero nosotros seguimos diciéndoles adiós. Cuando crecen en la adolescencia y piensan que saben más que nosotros, cuando piensan que ya estamos obsoletos, nos hacen comentarios como Juan Carlos, que alguna vez me dijo, cuando yo crezca, yo voy a tener una casa con alberca, con gimnasio, así. Yo te decía, tu hermano de creer que yo no quiero algo así, o sea, pero bueno. ¿Cómo no se le ocurre tener una casa así, no? Exacto. Yo la quiero, la voy a tener. Exacto. O cuando te dicen que los dejes en la esquina de la escuela porque no quieren que los lleves. Y ni se te ocurra darme la bendición, por ni favor. Se te ocurre, está prohibido darme la bendición, ni me digas te quiero, ni me des beso, ni nada. O cuando tienen su novia y entonces ya prefieren quedarse con ella en lugar de ir a viajes familiares o en lugar de pasar fines de semana de familia, prefieren dejarnos. Entonces, si bien los hijos nos dan pistas de que algún día se van a ir, los papás nunca nos preparamos para este momento en el que ellos llegan y nos dicen, tenemos que hablar. Tú, bien padre, acabas de decirme, me remontaste a muchas cosas muy padres. Y es que en estas decisiones que se toman desde lo individual, pero que evidentemente repercuten en lo colectivo, muchas veces no se analiza o no se contemplan las diferentes perspectivas que se toman en las personas que conllevan o que conforman ese núcleo, y creo que es importante darle ese espacio. La persona que se va, por lo general, tiene esta dualidad emocional. Por un lado está la emoción por iniciar esta nueva aventura.
Por otro lado está, y si es que la familia se sembró en ese núcleo de unión, de confianza, de comunicación y de apertura, existirá este dejo de tristeza y esta melancolía, por lo que dices que se cierra un ciclo y se acaba una era que nunca volverá a ser igual. Los papás, como bien lo dijiste, les empiezan a caer un cúmulo de veintes al ver la partida de su hijo, porque también ese rol de papá como máxima figura de autoridad de su casa en la que habitan sus hijos, pues empieza a difuminar. Sin embargo, existe, en caso de que exista en la familia, hay una tercera perspectiva que es la del hermano o hermana que se queda. El choque de sentimientos, emociones, pensamientos y sensaciones, si eres una persona que sobrepiensa mucho las cosas, puede llegar a ser muy abrumador. Por un lado está la felicidad de verlo dar este paso de independencia, de sembrar o cimentar las bases de su vida y tomar las riendas de la misma. Por otro lado, también existe esa melancolía porque se cierra o se termina esa convivencia diaria y esos sucesos que pasan en el día a día cuando están todos juntos, ¿no? Pero también existe, y en caso de que el hermano que se quede sea el mayor, existe una extraña sensación de frustración, de la cual me gustaría ahondar un poco al respecto, ¿no? El orden impuesto que se dicta de las cosas es algo que debemos de dejarnos de achacar. ¿Por qué? Porque se dicta que los hermanos mayores siempre tienen que ser los primeros en todo. El parteaguas, el primero en abrir caminos y en abrir puertas, y ser ese punto y marco de referencia para que los hermanos menores después vengan consecutivamente tomando sus decisiones. Debemos de dejar de achacarnos esto porque esto únicamente nos trae frustraciones. Estas frustraciones en su mayoría giran en torno o alrededor de creencias o ideologías que incluso son mismos frases creadas de cultura popular, como la famosa frase de hermano brincado, hermano quedado, que eso se usa mucho más en hermanas en el tema de bodas, sí, pero también aplica, ¿no? ¿Por qué? Porque te transmite esa sensación de me estoy quedando atrás y lo único que te trae es frustración y una presión, ¿no? Exactamente, y esa presión ejercida por el orden social de que las cosas se tienen que ser en ese orden cronológico cuando, perdón, desde mi perspectiva, hoy aprendí que no debe ser así. No, y es una presión social que, perdón, no deberías permitir que te afectara. Totalmente de acuerdo. Creo que si las decisiones deben ser sagradamente individuales, los tiempos también deberían de ser. El hecho de ser el primero o el último en tomar la decisión no repercute en el impacto de la misma. ¿Por qué? Hay muchas cosas que pasan sobre las decisiones que tomas y hay circunstancias particulares que también tienen que ver con esas decisiones. Temas como trabajo, temas como ingresos económicos, como situación de pareja o incluso situaciones particulares de la familia que permiten a unos e impiden a otros tomar ciertas decisiones. Sin embargo, el hecho de que tomes tu decisión o que lleves tu vida a otro nivel, siendo el primero o siendo el último, no augura ni el éxito ni el fracaso. Y muchas veces, por seguir ese orden cronológico, tomas decisiones drásticas para no romper ese orden y no caer en esas frases de me estoy quedando atrás. Entonces yo creo que lo que deberíamos anteponer ante esta situación del orden es un análisis, un sustento y un fundamento de qué decisiones estoy tomando y hacia dónde quiero llevar mi vida, sin importar si soy el grande, el del medio, el chico, el más chico, si brinqué a todos o si soy el primero. El tiempo no... Ahora sí que el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? Entonces creo que sobre esa base se deberían de tomar ese tipo de decisiones. Es correcto. Y bueno, como estábamos hablando de que existen varias perspectivas que muchas veces no se analizan, quisimos traer al que hoy se fue para que también pues, nos comparta un poco su perspectiva en este ejercicio de comunicación y diálogo. El que voló del nido. El que voló del nido. Pues yo nada más quisiera decir, porque muchas veces se centra únicamente el análisis en la parte de, por ejemplo, la mamá, ¿no? Lo que siente. Y también haría falta el de los hermanos y del que se va. Y yo creo que el que se va vive distintos procesos según la relación familiar que se haya forjado desde que eres niño. En mi caso, es una relación familiar muy bonita, muy cercana, muy de confianza, muy de apoyo, muy de empatía, muy abierta. Entonces, el irte de este círculo, uno lo malinterpreta como que se acabó, cuando no. Muchas veces lo realmente importante es cambiar la perspectiva de cómo ves las cosas. Porque yo en mi caso, cuando apenas me fui, como si fuera hace mucho tiempo. Como si ya llevaras 10 años fuera. Hace 2 semanas que me fui, pues fue ya se acabó, eso ya no va a volver a pasar. Lo que comentaba mi mamá de los desayunos, las comidas, tal, eso ya no va a volver a pasar. Y no, aquí es lo que comento de cambiar la perspectiva de cómo ves las cosas. Y en vez de pensar que estás perdiendo algo, pensar que estás sumando algo, ¿no? Entonces yo tengo lo que
tenía aquí siempre va a estar, porque esta siempre va a ser mi casa, pero también ya tengo mi casa con mi libertad, con mi espacio, con mi todo, ¿no? Entonces estoy sumando eso nuevo. No, y te acuerdas, perdón, que decíamos por WhatsApp, a ver, que yo te decía, no es como si fuéramos pareja los tres y, o sea, como cuando rompes con tu novia, ya nunca la vuelves a ver, ¿no? No es una ruptura así, simplemente cambias, pues, de dónde radicas y entonces de verdad empezamos a buscarnos porque queremos. Sí, exacto, la relación mejora y yo creo que aquí no entra el dependiendo de la relación familiar. Yo creo que en todos los casos mejora la relación cuando uno se va porque das muchas cosas por hecho cuando vives en una casa con las personas con las que vives. En este caso daba por hecho el desayuno con ustedes, aunque a veces no me despertaba tan temprano. A veces. Las comidas juntos, la cena, el platicar, el sentarnos a platicar, el escuchar a mi mamá juntas ahora en la pandemia. Lo das por hecho, ¿no? O sea, no te pones a pensar en esto es un momento pues importante, bonito, y cuando te vas y te das cuenta que ahora sí, no es que ya nunca lo vayas a vivir, sino que ya no es tu cotidianidad, te das cuenta y pues te pones en un mood triste dependiendo de la persona como sea, porque pues a lo mejor y no aproveché esos momentos, ¿no? Empiezan los hubiera valorado, hubiera disfrutado, ¿no? Entonces aquí un consejo que yo les puedo dar es valoren todos los momentos que tienen juntos en su familia. El celular muchas veces es un medio que nos separa porque sí, estás muy comunicado con 1000 personas menos con las que estás ahí, ¿no? Entonces si pueden 1 hora al día dejarlo, platicar, aprovechar, disfrutarse, que es algo que a nosotros nos encanta, el disfrutarnos, ¿no? El vernos con gusto. Y bueno, igual en otro aspecto que ya va más en lo personal, más que en la relación familiar, es el miedo, la preocupación y la incertidumbre que se vive cuando te vas en el aspecto sobre todo económico. Porque uno le da mucho miedo de, híjole, es que si no puedo, y también entra el, pues es que si no puedo, ni modo de llegar con mis maletas otra vez, mamá, no pude. O sea, te da ese, pues eso no va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante, una correcta planeación. O sea, no lanzarte al ruedo a lo baboso. Una correcta planeación en todos los aspectos, sobre todo o sea, 1, el económico, 2, con quién te estás yendo. Digo, si es solo, pues no hay ningún tema en eso. Pero si es con alguien, es muy importante ver con quién te estás yendo, conocer realmente a esa persona. Ya viviendo juntos lo vas a conocer o la vas a conocer más. Pidan consejo. Esta independencia no quiere decir que el apoyo que tienes de tu familia se va a quitar. Y es algo que aprendí ya una vez que me fui. Muchas veces uno dice, pues ya soy independiente y ya absolutamente todo, soy yo solo contra el mundo y ya no hay nadie más. O sea, yo solo tengo que resolver todo, y sí está muy bien, pero tampoco perder de vista que siempre va a haber un apoyo de tu familia. Entonces disfrutarlo, aprovecharlo y siempre tener el backup de tu familia que siempre va a estar. Y pues eso sería todo, yo creo. Muy bien, muchas gracias. Ustedes. Como no queremos que a ustedes les tome de sorpresa como al menos a nosotros nos tomó, quisimos aprovechar este momento para platicar un poquito de cómo podemos prepararnos para enfrentar este llamado síndrome del nido vacío, que es lo que sucede cuando los hijos se van. Y es que es importante darnos cuenta que en toda esta etapa de la paternidad, la pareja de tener una relación estrecha en la que somos tú y yo, al llegar los hijos, sin darnos cuenta, nuestra vida se empieza a tornar en vidas paralelas, donde la mamá toma el papel de mamá y de hacerse cargo de los hijos y la tarea de supervisa, y el papá se vuelve algo así como el superhéroe de los hijos, que está para jugar, apoyarnos, es el fuerte, el que lo admiran, etc. Y platican de las cosas de los hijos, toda su plática, toda su vida empieza a girar en torno a los hijos. ¿Y qué sucede cuando los hijos se van? Que se voltean a ver y dicen, ¿y ahora de qué vamos a platicar? Porque precisamente los hijos se volvieron en el centro de todo, de las pláticas, de los comentarios, de los eventos, de la convivencia, y cuando ellos se van te das cuenta de que te volviste un perfecto desconocido. Y es que si la pareja no se ha preparado y no ha encontrado el valor en esa otra persona, y durante esa etapa de paternidad y de crianza perdieron y dejaron de ser pareja,
que incluso muchas veces, y eso me encanta, super paréntesis en la película de Shrek, que es un punto importante que después analizaremos, cuando dice Fiona, es que ¿por qué un bebé va a venir a echar a perder mi relación? O sea, cuando pierdes esa relación y cuando dejas de ser pareja por la crianza, entonces viene en ese momento la verdad de las verdades, en el momento en que los hijos se van, porque uno, te das cuenta que o él no tolera a ella, o ella ya no lo tolera a ya él. No lo, ajá, te das cuenta como que ya no lo toleras ajá, mucho. es como, ya que se vaya a dormir o a trabajar. ¿A qué hacen a trabajar a las 7? Son las 2 de la tarde, falta mediodía. 2. En el caso de la mujer, siente que la esencia de su vida se termina de cierta forma, porque la mamá es la que normalmente está más en contacto con las actividades de los hijos, y todo gira alrededor de los hijos, y por lo general el padre llega y ella nada más le da el update, ¿no? Como, hoy pasó esto, pasó lo otro, esto es lo que tienes que saber de hoy, y ya. 3. Como lo dijiste, los temas que antes giraban en torno a los hijos y que las convivencias giraban en torno a los hijos terminan, y entonces de las risas y tumultos en la casa pasan a los largos silencios, donde empiezas a darte cuenta que no tienes ya nada en común, que ya no hay plática, que ya no hay tema de conversación y que ya ni siquiera hay interés de generar un tema de conversación. 4. Empieza la sensación de que los años te caen encima. Tenías la casa llena de risas, llena de regaños, llena de ya párense, que quieren desayunar, ya es el desayuno, saquen la basura. Pues, mañanas en las que te levantas y estás sola. Y la casa se llena de un gran silencio, ¿no? Entonces te empiezas a sentir pues que ya la edad pues cobró su... Y te voy a decir otra cosa, ¿por qué? Sientes que los años te caen encima porque los hijos te rejuvenecen. Y un aspecto fundamental es la música. Es lo que me decía el otro día. Ajá, si no fuera por ustedes, yo no conocería muchos grupos de hoy, ¿no? O sea, me quedaría con Glenn Miller, no, esa era de mi mamá. Pero eso sucede, por ejemplo, mi mamá se quedó sí con Glenn Miller y los Panchos y eso. Yo traigo la música de los 80s o lo que sea que era mi época, pero se va rejuveneciendo mi gusto musical por ustedes, y evidentemente por todas las ideas frescas que traen a nuestra vida, eso hace que los padres nos rejuvenezcamos. Y ahora, este periodo de crisis dura aproximadamente 5 años. Si durante estos 5 años como pareja son capaces de superarlo, entonces muy probablemente su relación de parejas ya post hijos sea increíble y sea fabulosa y sea padrísima y la disfruten muchísimo. Y bueno, digo si lo pueden superar, pues porque como ya no hay hijos que cuidar, como ya no hay tareas que vigilar, pues entonces empezamos a checar a qué hora llega el marido, ¿no? ¿Por qué? Te empiezas a dar cuenta que ¿Por me qué? que mi marido llega a las 11 ¿Por todos qué los llega a días? las 11 todos los días? Yo nada más llegaba y ay, qué bueno que llegaste. ¿Por qué llega tan tarde, no? Y bueno, es que por lo mismo es importante pensar cómo podemos prepararnos para este momento del nido vacío, pero cuando el nido está lleno. Es el mejor momento para empezar a prepararnos para cuando el evento desafortunado que no queremos que llegue, pero que va a llegar, suceda. Y entonces podemos empezar a hacerlo en el momento en que el último hijo o el único que tengas entre en la primaria. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños, los papás siempre tienen su vida personal que no cambia aun cuando lleguen los hijos, porque siguen en la misma constante de que van al trabajo o si practican algún deporte con los amigos o lo que sea. Generalmente los papás lo siguen haciendo. Las mujeres son las que o se dedican al hogar exclusivamente a los hijos o tienen su vida personal profesional, pero además tienen la vida funcional que generalmente recae en las madres, o a menos de que el papá sea viudo o divorciado o él se haya quedado con la custodia de los niños. Pero esa parte funcional a las mamás generalmente les absorbe todo su tiempo o todo su interés, porque podemos trabajar, pero estamos pensando en que hay que ir a recogerlos, hay que hacer la tarea, etc. Entonces, cuando los hijos entran a la primaria, ya sea el último o el único, es cuando tenemos que empezar a plantearnos qué vamos a querer ser o hacer una vez que los hijos se vayan. Y yo sé que vas a decir, ay, pero apenas van en la primaria. Cuando menos te das cuenta, tu hijo llega y te dice, tenemos que hablar, y se va, sí. ¿no? Y dices, pero ¿cuándo fue la primaria? O sea, se te hace nada el tiempo que pasas con ellos. Entonces, es momento de que digas, bueno, realmente le puedes preguntar a tu niño interior, ¿cuáles eran esos sueños que nunca hiciste? O retomar amistades que dejaste por la maternidad, o aquel hobby, o aquel curso que querías tomar. Es importante volver a planteártelo, volver a tomarlo y empezar a planear esa vida, no solo personal, sino también económica, que es otra cosa que como padres no pensamos en ese momento, porque mientras estamos en el momento del desarrollo de los hijos, pues queremos todo para los hijos y todo lo que tenemos es para ustedes. Pero tenemos que empezar a plantearnos, ok, sí, pero ¿qué va a pasar cuando ellos se vayan, no? Entonces es importante empezar a pensar qué queremos hacer en esa vida personal y financiera. Y en el aspecto de pareja, es importante que como pareja cuidemos nuestra vida mientras somos pareja. Tocamos un capítulo justamente de Y vivieron felices para siempre, que si
no lo han visto, Parte 1 y parte 1 y 2. parte 2, denle clic en el botón de arriba, donde hablábamos que la relación no termina con el noviazgo y mucho menos con los hijos. Uno no tiene que dejar de ser pareja ni tiene que volverse el segundo plano el marido. Yo tenía un conocido que llevaba una relación buena, se casaron, pero en cuanto tuvieron hijos, su esposa se convirtió en madre. Me decía, es que ya no tenemos vida en pareja. ¿Y cómo le reclamas si es que todo su tiempo se está convirtiendo en una excelente madre? Pero pues como pareja ya no se empiezan a deslindar, ¿no? Entonces es importante que durante el transcurso de la vida en pareja y con los hijos, dediquen, aunque sea una vez cada 15 días, se esfuercen por tener un momento juntos. Y digo se esfuercen, aunque suene feo, porque entendemos que a veces en el día a día es muy cansado y ya te quieres dormir. Y ahorita que hablabas de lo de Shrek, me acordé también de una escena donde están con los hijos y acaban no sé qué, y ya cuando acabaron se voltean a ver y dices, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estás pensando lo mismo Mismo que yo. Corte A, dormidísimos dormidos los dos. Ajá, porque dices, lo que más añoro y deseo ahorita y sensual es dormir. Entonces, por eso digo, hay que hacer el esfuerzo de que una vez cada 15 días retomen su relación como pareja, salgan a ver algo que les guste, que hablábamos precisamente de los lenguajes del amor, que decíamos el tiempo de calidad. Correcto. Salgan, porque a veces vas a decir, pero es que, ¿de qué vamos a hablar? Si nos vemos todo el día y platicamos todo. Si el hombre trabaja y tú no, hay ocasiones, no sé si te sucede, cuando no platicas diario y han pasado tantas cosas en tu trabajo que cuando te dicen, ¿y cómo te fue? Y para contarle cómo te fue tendrías que contar una historia tan larga que dices, bien. Sí. Porque te da mucha flojera platicarlo, sí, ¿no? totalmente. Bien. Entonces, platiquen, si trabajan en cosas distintas, platiquen todos los días, aunque sea un poco de cómo va la situación de cada uno. Si trabajan en lo mismo y no hay como que nada nuevo, entonces vayan a ver una película que después vayan a cenar y la comenten. O bien, busquen una actividad, cada uno en lo individual, un curso, una terapia, lean un libro, lo que sea, que les sirva de pretexto para que entonces en esa salida de pareja puedan platicar y pasar un momento increíble y agradable. Y justamente ahorita que dices eso, me acuerdo que hace muchos años conocí a una pareja que tenían 2 hijos y ellos tenían justamente esa rutina de que al mes hacían 2 viajes. Un viaje con sus 2 niños y un segundo viaje ellos solos. Entonces era viaje familiar a la playa, bla, bla, bla. Y en el segundo dejaban a los hijos con la mamá de algunos de los dos y se iban ellos dos a Las Vegas y a pasar. Pero está padre el hecho que dices, tienen esos viajes de uno es en familia y uno tuyo de pareja. Yo creo que eso se debería de incluso fomentar, porque está muy satanizado el que dejes a tus hijos con tu mamá o con tu suegra y salgas en pareja a divertirse, porque es, qué padre es tan irresponsable. Perdóname, así como dedicas tu vida a criar a tus hijos, también tienes que partirte, sé que es una tarea complicadísima, pero partirte para dedicar tu vida a la relación que va a seguir cuando tus hijos se vayan. Exacto. Y ahorita que dices luego satanizamos, bueno, yo te voy a contar de tu tío, o sea, mi hermano y su esposa para mí es una de las parejas más ejemplares que he conocido. Y justamente cuando teníamos todos hijos chiquitos, nosotros éramos de que primero los hijos y después el marido o la esposa, ¿no? Y ellos no, ellos eran de que sí salían con los hijos, pero hacían mucho eso, se iban ellos solos. Y nosotros sí decíamos, se fueron y los dejaron, pobres niños y los chiquitos. Pero la realidad es que hoy por hoy entiendo, porque además cuando se fueron todos los hijos, la relación de ellos siguió maravillosamente e increíble hasta el último día de su vida, cuando están al hospital con tu tío, llegó Patty y le dijo a ella, ¿sabes quién soy? Sí, ¿quién soy, mi vida? El amor de mi vida. Hijo, eso es haber construido una relación. Pero bueno, hay otra parte importante que debemos trabajar, porque generalmente hablamos de la relación de pareja y qué sucede cuando los hijos se van y que la pareja se convirtió en extraños. Pero hay muchos casos en el que somos personas divorciadas, nos tocó vivir esta situación en un momento en el que quedamos viudas o somos madres solteras. No tenemos ni siquiera ese apoyo de una pareja con la que podamos pasar este trago amargo o sobrellevarlo de una mejor manera. Entonces, con mayor razón, si nuestros hijos son pequeños, tenemos que empezar a planear qué vamos a hacer cuando ellos se vayan. Si desafortunadamente no lo pensamos y ya lo vimos cuando nuestros hijos son mayores, así como en mi caso que me queda uno todavía afortunadamente, para empezar a planearle que no sea el golpe tan duro, cuanto antes podamos empezar a pensar qué vamos a hacer, es fundamental para que este trance en que los hijos se van no nos pegue tanto. Y bueno, todo este proceso evidentemente ejerce una presión bastante fuerte en todos los sentidos. El hecho de dejarnos ir es de los actos menos egoístas
Y yo creo que es el acto en donde se confirma ese amor incondicional que los papás tienen, porque me queda claro que muchos, no todos, como papás quisieran que sus hijos siempre estuvieran ahí. Digo mucho no todos porque me queda claro que habrá papás que digan, que por favor, llégale, mano. Pero en muchos casos te gustaría que tus hijos siempre estuvieran ahí. Pero el hecho de permitirnos, darnos cuenta, enseñarnos y confirmarnos que somos capaces de tomar las riendas de nuestra vida, de tomar decisiones y de afrontarnos para lo cual nos estuvieron preparando durante todos los años que estuvimos en casa, es donde el amor incondicional se demuestra. Porque los padres no queremos que se vayan y nos duele. A pesar del dolor que estás sintiendo en ese momento, decimos, te deseo lo mejor, cuentas conmigo y qué padre. Esa es una muestra del amor incondicional. Durante nuestro crecimiento, ustedes siempre nos dan las herramientas para ser autosuficientes, pero la única forma en la que nos vamos a dar cuenta del resultado de esas herramientas es cuando vivamos solos. Y aunque ya vivamos solos, que también sepan ustedes que el hecho de que nos vayamos no implica que ante el primer foco rojo que nosotros encontremos en esta nueva aventura viviendo solos, lo único que vamos a hacer es acudir a ustedes por un consejo, porque a fin de cuentas todas las ideologías y todas las herramientas que nosotros tenemos, las tenemos por ustedes y las tenemos gracias a ustedes. Es importante saber identificar si lo que estamos sintiendo entra dentro de este concepto de síndrome del nido vacío. ¿Cómo podemos saber si estamos sufriendo este síndrome? Bueno, si tenemos un sentimiento de soledad, abandono e inutilidad. Es decir, siento que, como Juan Carlos decía, no porque se van nos abandonan, se van a hacer su vida, pero nosotros sentimos realmente que nos están abandonando y nos sentimos inútiles. Que aquí entra la parte de, como yo toda mi vida la dediqué a mis hijos, en este momento ya no sé qué hacer y me siento inútil. Cuando tenemos depresión o ansiedad o depresión ansiosa, ¿qué quiere decir? Cuando en ningún lado me hallo. O sea, estoy en la casa y no me hallo, me salgo para distraerme y no me hallo, y me voy con ustedes y no me hallo. O sea, esa es una depresión ansiosa. Cuando somatizamos este evento en síntomas como gripes frecuentes, dolores de cabeza, me duelen las articulaciones, me duele la cabeza, o sea, todo el tiempo me duele algo. Cuando no tenemos, como dices, nada que, cuando volteas a ver al marido y dices, no tengo nada que hablar contigo, o bien cuando no podemos concentrarnos y todo el tiempo estamos pensando en qué están haciendo mis hijos, qué están haciendo mis hijos. Si tú tienes alguno de estos síntomas, es importante pedir ayuda porque estás sufriendo el síndrome del nido vacío. Yo quiero decir, para finalizar este tema, así como dicen, la labor de los padres no termina, efectivamente, y como al principio de la labor nada se... La materia no se deja ni se destruye, solo se transforma. La paternidad tampoco se destruye ni termina, solo se transforma. Y los hijos que se van porque van a estudiar, pues regresarán en algún momento. Y los hijos que se van, como en el caso de Juan Carlos, a iniciar una vida, pues en algún momento no solo la familia no se reduce, sino que se incrementa, ¿no? Vamos a hacer más elementos. Yo quisiera aprovechar para sensibilizar un poquito sobre estos trances de la vida y precisamente por eso quisimos exponer el mismo evento desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del padre, desde el punto de vista del hermano y desde el punto de vista de la persona que se va. ¿Por qué? Porque hay que sensibilizarnos con cada uno lo que está viviendo. Y en ese sentido, hablando por los padres un poquito, yo quisiera que los hijos que hoy ya tienen su vida se sensibilizaran en que durante muchísimos años el rol más importante de la vida de un padre fueron ustedes. Fue ser las personas que los cuidan, los protegen, están al pendiente, que estamos acostumbrados a escuchar sus risas, a compartir todos sus logros, todo lo que están viviendo, a ponerles el hombro cuando están tristes, a llorar con ustedes. Es una aventura que la mayoría, igual y desafortunadamente no todos los padres, disfrutamos y amamos. Es la etapa más maravillosa de nuestra vida. Y si bien ustedes se van para iniciar una nueva vida llena de expectativas y sueños y anhelos y emociones, a nosotros se nos termina una etapa que nunca hubiéramos querido a lo mejor terminar, pero que es ley de vida que tenga que terminar. Y no es fácil desaprender lo que hemos vivido durante muchos años. Y no es fácil desacostumbrarnos, querer ser parte de su vida y querer saber lo que están viviendo, lo que están pasando y querer opinar y darles nuestro punto de vista, porque esa ha sido una parte fundamental de nuestro trabajo como padres, orientar y decir, yo creo que por aquí vas bien, por aquí vas mal, aun cuando respetes la decisión final tuya. Entonces, todo, como decía al inicio, ¿no? Lo único cierto en la vida es que todo cambia y todos cambiamos y todos tenemos que cambiar y los padres tenemos que cambiar la función que teníamos antes para una nueva versión de nuestro tipo de paternidad. Pero a veces es muy triste cuando en ese no saber soltar
de la noche a la mañana y queremos participar y opinar, nos volvemos o nos ponen en la banca de simples espectadores, donde no podemos opinar por miedo a pensar que nos estamos entrometiendo o que queremos meternos en tu vida, ¿no? Entonces, nada más que se sensibilicen un poquito en que finalmente nosotros nos tenemos que acostumbrar a muchas cosas. Ustedes inician una nueva vida, nosotros otra, que si bien, por ejemplo, en mi caso me emociona por una parte decir, pues de entrada, cuando tú te vayas, me tengo que cambiar de casa, ¿no? O sea, ya aquí no, es mucho para mí y es emocionante decir, bueno, pues voy a buscar un departamento, shalala. Es una vida yo sola y no lo digo así de, ay, yo sola, no, es una nueva aventura la que voy a empezar, pero no por eso quisiera dejar de saber de ustedes y es acostumbrarnos en ese paso o en ese acostumbrarme a la aventura a vivir con cuartos vacíos, con risas ausentes, con comentarios, con bromas, con planear viajes en familia, ahora planear qué voy a hacer yo. Y como digo, como aventura es interesante, pero cuando lo ves desde el punto de vista de mis hijos eran lo que más amaba y me encantaba hacerlo, no es fácil y yo creo que es importante para los padres hablarlo con los hijos, porque a veces no lo hablamos y yo conozco de primera mano personas que lo sufren, que lo padecen, que les duele, pero que no se atreven a decir, es que me está doliendo o no sé cómo manejarlo, porque piensan que los hijos lo van a interpretar como que se están quejando, o bien no quieren preocupar a los hijos con que es que me preocupa que veo a mi mamá mal, ¿no? Entonces es importante que así como de chicos nosotros los llevamos de la mano en lo que aprendían a caminar, ahora ustedes nos tomen de la suya y nos ayuden hasta que podamos caminar por este trance ya de una manera solos e independientes. Y bueno, para concluir, me gustaría nada más decir que la partida de los hijos se convierte en este escenario real, en donde la comunicación, donde la apertura, donde el diálogo y donde la unión de verdad se ponen a prueba. La partida se convierte en este escenario en donde papás e hijos se buscarán para frecuentarse, para reencontrarse. Las pláticas dejarán de ser ese rutinario, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué quieres cenar? Y pasarán a ser conversaciones profundas en donde existan pláticas donde haya anécdotas nuevas, donde haya peripecias, donde haya risas, porque existe un interés auténtico de saber cómo está el otro y de saber cómo está llevando esta nueva aventura. La partida se convierte en este escenario en donde las metas personales y los sueños individuales cobran más sentido que nunca, porque aunque estas siempre existieron y nunca se dejaron de perseguir, muchas veces se antepone el apoyarnos, el cuidarnos y temas muy particulares familiares que hacen que, bueno, sí no se enfoque la atención como se debería. Sin embargo, y cual programa de supervivencia, cuando los integrantes de una tribu se van haciendo menos, es cuando las metas y los sueños individuales toman un peso importantísimo. Si a estas alturas te das cuenta que no tienes o no has encontrado esa meta o ese sueño, pregúntate qué sigue de tu vida. La partida se convierte en un escenario paradójico, porque la separación del nido une más a la parvada, porque el tener que se convierte en un querer, porque los buenos días se dan con más cariño y más interés cuando te despiertas y alguno ya no está, porque las conversaciones se vuelven muchísimo más profundas cuando son a través de mensajes, porque alguno ya no está. Y bueno, como lo hemos dicho a lo largo de todos estos videos, el objetivo de este canal es que se abra esa línea de diálogo y esa línea de comunicación. Me gustaría decirles nuevamente que desde ahorita fortalezcan esos lazos de amistad y esos lazos de familia, porque cuando llegue este escenario real, esos lazos van a cosechar los frutos de lo que hace muchísimos años se sembró. Y bueno, es importante prepararse para el momento en que los hijos partan y, como dices, nosotros aprendamos a conocernos, a fortalecer los lazos de familia, a que hagan este ejercicio que hicimos nosotros hoy de exponer lo que vivimos y lo que trajo como consecuencia, que ustedes lo platiquen, empiecen a planear, empiecen a soñar y bueno, nosotros seguiremos platicando, pero en el próximo capítulo. Adiós. Porque buscamos ser siempre más y nunca menos. Suscríbete a nuestra familia dándole clic en el botón de abajo. Dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Búscanos en Facebook como Entre Familia y Amigos.